hay distintos tipos de corrupción. Hay corrupción de todo tipo, pero también hay justificaciones de todo tipo. Y en Venezuela no son justificaciones nuevas, ni son justificaciones sobrevenidas. En el primer segmento que está disponible en el canal de Leomar y que pueden ver haciendo clic en el comentario destacado en la descripción de este video, hablábamos del financiamiento del gobierno interino y los problemas que eso ha causado. Pero al cierre casi el momento en el que estábamos grabando, surge la denuncia de la gente de Panam Post, que nos revela que hay constancia verificada de que el padre de Juan Guaidó estuvo departiendo en una cena ofrecida a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, en el castillo El Alamín, propiedad de el bolichico, creo que es Alejandro López Betancourt. Y que la presencia, y esto es importante porque es el contexto, que la presencia del padre de Guaidó en esa reunión era una fórmula que estaba utilizando Alejandro Betancourt López para intentar demostrarle a Rudolph Giuliani que él financiaba a Juan Guaidó y que siendo Juan Guaidó un proyecto apoyado por los Estados Unidos, no tenía sentido que si él lo estaba financiando, le mantuviesen unas sanciones. Eso más o menos es el contexto de esta visita. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto, no? Leomar, ¿a ti te parece delicado hablar de la familia de los políticos, ¿no? Nunca te ha gustado. Me han dicho, ¿no? Sí, bueno, el tema es que tienen la misma previsión que tienen la mayoría de los venezolanos. No, bueno, no te metas con la familia de los políticos. No, no es que no me guste, pero claro, a veces me cuesta, pero lo que sucede con los políticos, que acuérdate que los políticos no son personas normales, porque se supone que buena parte de los políticos, sobre todo los que están sobre todo los que están en el Ejecutivo, son políticos que manejan recursos públicos. Entonces y estoy hablando de dinero, mucho dinero, porque los recursos públicos no son las fortunas personales de Daniel o de Neomar, que en este caso se cifran en muy pocos números, ¿no? Pero son muchos dineros, ¿no? Y mucho dinero. Entonces, cuando se habla de recursos públicos, se habla de muchísimo dinero y eso en teoría, le pertenece a todo el mundo. O sea, el doliente de ese dinero, a final de cuentas, es cualquier ciudadano. Entonces, por eso los políticos terminan siendo como una especie de individuos que no son el común. O sea, son individuos que aunque tienen vida privada y aunque se supone que estos son perfectamente libres de hacer en su vida privada lo que quieran, siempre hay que escudriñar, parece, en la vida privada incluso de los políticos, porque los nexos familiares, porque los cónyuges, los primos, los hermanos, los padres, los hijos, siempre podrían ser utilizados para el aprovechamiento de estos recursos públicos, porque en la visión de muchos políticos venezolanos, y no solamente venezolanos, sino del mundo, pero que lo que hemos visto acá, el paso por un cargo público es una oportunidad. Y en la oportunidad usted la aprovecha durante un tiempo finito, que eso en este caso ponte tú, un periodo presidencial, 5 años, 6 años, ahora con Chávez. Y en esa oportunidad, entonces tú puedes utilizar además un recurso que es tu familia, que es tu inmediato entorno de confianza, para aprovecharte esos recursos. Entonces, sí, hay una tenue línea allí entre la privacidad y por qué escudriñar en la privacidad de un político. Y yo diría que a veces toca, Daniel, porque es que no son personas normales por todo esto que te he explicado. Pero es que, fíjate claro, yo entiendo eso. A mí se me criticó, me lo reclamó el propio Juan Guaidó. Ya siendo presidente interino, se comunicó conmigo para quejarse porque yo había expuesto a su hermano y a su primo como parte importante de entramados opacos de financiamiento a sus actividades políticas. Y eso al señor Guaidó me lo manifestó personalmente, le pareció que yo no debí porque no te metas con mi familia es sagrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que la familia de uno es sagrada, sin duda. La familia de uno es sagrada, pero si uno mete a la familia en un cargo público, ese familiar es
el que está en un cargo público, pero a la vez de eso es tu familia. Por lo tanto, yo tengo que evaluarlo en ese contexto. Si una persona se expone políticamente, esa persona no es intocable porque sea familiar tuyo. Y eso lo entiende todo el mundo. Y el gran planteamiento es, si tú no quieres que a tu familia te la escudriñen, no la saques para la calle tú. Mantén a tu familia en el fuero privado, en el ámbito privado, en el ámbito familiar, sin que aparezcan metidos en cuestiones públicas. Ahora, Daniel, voy a la pregunta concreta. La foto del papá de Guaidó, ya que salga esa foto, donde, por cierto, el señor lo había negado, Wilmer Guaidó había negado en entrevista de Bloomberg, creo que fue, o Reuters, que él conociese a Alejandro Betancur. Mira, creo que lo conoce muy bien, al punto que lo invitó a su casa y le comió unos pequeños en la casa. Pero ese hecho ya indica que es que Juan Guaidó recibió plata de Betancur y de que el papá funge de intermediario para que le mande maletas con real. Hasta el momento, lo que demuestra por lo poco que sé del asunto, hasta el momento, lo que demuestra esa foto es que hay gente que dentro de la familia y del entorno de Guaidó, que con el conocimiento de Guaidó o sin el conocimiento de Guaidó, considera que el hecho de que Guaidó tenga la posición que tiene les permite a ellos aprovecharse personalmente. Lo que te estaba diciendo. Una oportunidad de negocio. Pues, exacto. Y eso es algo tradicional aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el asunto está en que aquella famosa frase de que si usted de verdad quiere luchar contra la corrupción, tiene que estar dispuesto a meter presa a su familia. ¿Verdad? En el caso de los políticos venezolanos no se aplica. Fíjate esta anécdota, ¿no? Con respecto a todo esto. Que es aquel cuento que hay de nuestro buen amigo Armando Durán, que Armando Durán fue ministro en el gobierno de Lucinchi y en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Y en el gobierno de Lucinchi, Armando Durán fue agriamente y malamente excluido del gobierno por una decisión de Blanca Ibáñez, por un conflicto con el tema de las comunicaciones. Luego llega Carlos Andrés Pérez al poder y rescata y reivindica a Armando Durán como canciller primero y creo que como ministro de comunicaciones después. Hay una anécdota que está, por cierto, en el libro La rebelión de los náufragos, donde Armando Durán, con toda la confianza del asunto, le dice al presidente: señor presidente, después de todo lo que se vivió, de todo lo que vivimos los venezolanos, unos más que otros, durante el gobierno de Lucinchi, usted tiene un problema con respecto a la presencia de su señora, Cecilia Matos, y su involucramiento público en asuntos de Estado. Y Carlos Andrés dice: no, eso es una cosa absolutamente distinta que no tiene nada que ver, porque en mi caso yo no permito, en mi caso la rienda la llevo yo y yo no permito que mi familia ni mis relacionados intervengan en ningún asunto de Estado. Y Armando Durán le dice: ¿y quién le va a explicar eso al país? ¿Usted? Y entonces ahí es donde está el punto. Vamos a suponer, porque ahorita lo que podemos hacer son suposiciones, que tomando en cuenta que el papá del señor Juan Guaidó vive fuera de Venezuela desde hace muchos años, que además de eso el señor Juan Guaidó se encuentra en Venezuela y no se ha ido a vivir afuera y vive con su mamá, o vivía con su mamá y su padrastro, porque la mamá de Juan Guaidó se volvió a casar y tuvo hijos con su nuevo esposo, que son los hermanos menores de Juan Guaidó. ¿Ok? Es decir, uno podría pensar que, bueno, que quizá la cercanía con su papá, que se encuentra en España, no es tan cercana, ¿no? Existe, pero no es tan cercana. Uno podría pensar todo eso, pero la pregunta es: ¿quién se lo va a explicar al país? El país lo va a creer. ¿Y por qué debería creerlo después de todos los escándalos que ha habido? Porque si el señor Juan Guaidó hubiese dado muestras, él y su gobierno interino famoso, si hubiesen dado muestras de ser implacables con el tema de la corrupción, podrían tener credibilidad para decir: él es mi papá, cómo no, pero él acudió a esa reunión por sus propios medios, yo no lo he autorizado, él no me representa a mí y yo desde este momento digo que todo el peso de la ley que le caiga si es que ha hecho algo ilegal. Bueno, y uno le podría creer, pero si tú le dijiste a la gente
que tú ibas a investigar lo del cucutazo y cuando saliste de gira internacional montaste al autor del cucutazo en tu carro, que es Sergio Vergara, en la gira por España. No me vengas a decir a mí que tú eres impecable contra la corrupción, porque no te lo puedo creer. Bueno, Daniel, o cuando salió otro reportaje en Pan Am Post, porque siempre el Pan Am Post, mira, siempre el Pan Am Post, el reportaje de mediados del año pasado, reviviendo el caso Derwick y mencionando, no era reviviendo el caso Derwick, creo que era hablando de uno de los hijos, hablando de familias, de Henry Ramos Alup, el que está metido en el negocio petrolero, y uno dice, en ese momento estaba el tema de las nominaciones que iba a hacer Guaidó a distintas responsabilidades de Estado, es decir, lo que eran una especie de ministerios. Quedó fuera las nominaciones Henry Ramos Alup, que iba a quedar casi como jefe de gabinete, cuando nombraron a Leopoldo jefe de gabinete, ¿te acuerdas? Porque ese cargo lo tiene Leopoldo López, dentro del gobierno de Juan Guaidó, una especie de jefe de comando, del comando de gobierno, algo así. El caso es que se decía que ese cargo era para Henry Ramos Alup y que como había salido todo ese escándalo de su hijo, bueno, había quedado fuera porque era y yo recuerdo, grabé algún video o alguna análisis sobre eso y dije que me parecía muy bueno, me parecía extraordinario. ¿Qué hizo Juan Guaidó la semana siguiente? ¿Tú no te acuerdas qué hizo? Fue para el acto de Acción Democrática a levantarle la mano a Henry Ramos. Le levantó la mano en un acto y le levantaba la mano y daba... Yo dije, no, aquí no hay tu tía, como dicen los españoles. Aquí no hay tu tía. Pero mira, la cosa más básica es, si el señor Sergio Vergara está siendo acusado de ser el jefe de los que participaron en el escándalo de la corrupción del cucutazo, ¿qué hace el señor Sergio Vergara sentado, montado en el mismo carro donde va el presidente interino por España? Eso es una cosa que ya por simple asepsia política. Sí, no, comunicacional, Daniel. Porque además Guaidó tiene una cantidad de asesores, que si JJ Rendón, que si indirectamente dicen, yo no lo sé, que si Carla Angola le colabora. Oye, y lo mínimo, no se dan cuenta de esto, de que esto, porque parece que todo, de que a veces tú no puedes explicar que es mejor, mira, cortar por lo sano, porque hay gente que tú no puedes, no es potable para la opinión pública. Mira, cortas por lo sano. No, te empeñas. Y digo, bueno, ¿y hasta dónde entonces están los compromisos aquí? Es que existen demasiados compromisos, es la pregunta que uno se termina haciendo. Está el otro asunto, que es las cosas no explicadas, pero es que a mí lo que me preocupa, Neomar, es la facilidad. En Venezuela el tema de la corrupción es normalmente... No termina, tendríamos que hacer... No termina, pero es que la sociedad venezolana es displicente y complacente con la corrupción. No, bueno, ellos están robando, pero hacen, ellos roban, pero dejan robar. Pero eso no es. Eso siempre ha sido así. Eso, bueno, igual siempre van a robar. Pero si tú estuvieras ahí, tú también lo harías. O sea, nunca hay una búsqueda de castigo y estamos cansados de haber escuchado durante toda la historia de Venezuela el famoso caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias. Entonces, pero con el tema del nepotismo, cuando se reclama que un presidente nombre ministro a su hijo, y que su hijo sea el todopoderoso de ese gobierno, o que la esposa o la mujer o la querida del presidente sea la que más manda en ese gobierno, o que el presidente ponga de candidatos y de ministros a su papá y a sus hermanos, cosa que ocurrió, o que la presidenta de la Asamblea Nacional ponga a toda su familia en toda la administración pública en cargos tan delicados y difíciles y de tal importancia como la Tesorería Nacional, como las direcciones de aduana, etcétera. Que el presidente de la Asamblea Nacional, de la cosa esa, de la constituyente, sea presidente de la constituyente, sea ancla venezolana de televisión, tenga a su hermano de jefe del CENIA y tenga a su jefe del PSUV, y tenga a su hija de estrellita y a su esposa de ministra. O sea, entonces todo eso se critica, ¿verdad? Pero entonces viene siempre el con mi corrupto no te metas. No, pero bueno, critícalos a ellos. A nosotros no nos critican porque nosotros estamos combatiéndolos a ellos. Hay que criticar a Maduro. Entonces es malo, ¿verdad? El nepotismo cuando está en la acera de enfrente. Cuando está en esta acera, te sale con la siguiente excusa. Bueno, pero es que esos son cargos de confianza. ¿Y quién más de confianza que su familia? Bueno, pero que él es una persona competente. Entonces, y cuando entonces vienen los escándalos, es difícil hacer las explicaciones del caso sin dar a entender lo obvio, que la corrupción empieza cuando tú aceptas un cargo para el cual no estás preparado, que la corrupción empieza cuando tú nombras a una persona en un cargo simple y sencillamente por el lazo familiar que te une con él,
O cuando tú nombras a una persona en un cargo, aunque no esté preparada, solamente porque es tu amigo, porque es tu hermano, porque es tu vecino, porque es tu amiguito, tu compañerito de partido. Y de eso hemos tenido muchísimo aquí. Entonces, cuando tú tienes, ¿verdad? Sobrevolando y revoloteando y encargado de los temas de suministro de presupuesto, en labores presupuestarias, al hermano de Juan Guaidó, Gustavo Guaidó. Y cuando tienes de ataché, y no es algo que lo he dicho yo, es que cualquier persona lo puede ver en los videos, al primo de Juan Guaidó, Juan Víctor Salcedo Márquez, porque es que uno los conoce desde La Guaira. Juan Víctor Salcedo Márquez aparece, que es el calvo que aparece con Guaidó en toda la gira, cuando estaba hablando con Merkel, él estaba detrás. Cuando estaba en la rueda de prensa con el canciller canadiense, él estaba arreglando el discurso. O sea, el tipo parece en todas partes, ese es su primo. O sea, ¿qué labor cumple ese tipo allí? ¿Y por qué él? ¿Y por qué no otra persona? Y entonces, ¿y con qué dinero viajan? ¿Y qué estatus tienen? Porque si son supuestamente asilados políticos, pero andan viajando por el mundo, gracias a que entonces están en el equipo de Guaidó, mientras otros venezolanos están en las cárceles migratorias en los Estados Unidos pasando trabajo, o regados por el mundo, quién sabe en cuál estatus. Todas esas cosas llevan a lo mismo, que no hay transparencia. Tú sabes que la corrupción, alguna vez nosotros tenemos un fin de político dedicado en términos genéricos a la corrupción. Yo quiero revivir desde el punto de vista conceptual el tema de la corrupción. Aprovechamiento de recursos públicos para beneficios personales o grupales. ¿Por qué la corrupción? Que no es solamente en Venezuela, Daniel. Yo creo que el problema de la corrupción, más que un hecho penal, un hecho desde el punto de vista jurídico, penado por la ley, es sobre todo un hecho de percepción social. La corrupción solo puede ser remediable en sociedades que la repudian. Si la corrupción es metabolizada dentro de una sociedad, es decir, se normaliza, se asume como una cosa inherente a la marcha social de un país, bueno, allí no hay salvación. Y yo creo que en Venezuela hay muchos problemas con esto. Hay unos tipos que te dicen, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría, que la corrupción tiene 3 niveles. Hay corrupción blanca, corrupción gris y corrupción negra. ¿Qué ocurre? Que la corrupción blanca son delitos menores. Entonces la opinión pública dice, bueno, no, sí, el tipo es un ladrón, pero bueno, déjalo hacer. Y eso no estoy hablando solo de Venezuela, todo el mundo. La corrupción gris ya entonces empieza la división entre grupos. La blanca la tolera todo el mundo, la gris la toleran unos grupos y otros no, entonces empieza a tener oposición. La negra es la que, este tipo es aborrecible, este tipo de verdad se le pasó la mano. ¿Qué digo yo? Que yo creo que esta teoría hay que reformularla, que toda corrupción debería ser negra, ¿no? Claro, tú no puedes equivaler en una tabla el tema de un tipo que por corrupción mata a unos niños, por desnutrición, porque no hace políticas públicas correctas o ni siquiera aplica unas incorrectas, porque no aplica ninguna, y deja que esos niños se mueran de mengua, a uno que simplemente, no sé, aprovechó un contrato y se robó unos materiales en una construcción civil, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, sí, en el fondo todo tiene que ser visto como corrupción negra, porque si no, en el camino, y yo creo que es lo que le ha pasado a Venezuela, se termina metabolizando y normalizando en la sociedad. Entonces, ese es el problema, Daniel. Toda la corrupción en Venezuela, hasta la que es negra, es vista como blanca. Es vista como una corrupción tolerable, porque bueno, porque no hay manera de salirse de esa espiral. Mira, y rápidamente, antes de terminar esta ñapa, te pregunto, ¿tú hasta dónde crees que va a llegar este tema del papá de Guaidó? ¿Y cómo lo van a tratar ellos? Yo creo que lo van a dejar disolver en medio de la ignorancia. O sea, van a eso de finge demencia, que es muy venezolano. No, déjalo disolver. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando tú dejas disolver las cosas en el fondo, si tienen un origen, es decir, si tienen un mar de fondo, no se disuelven, las cosas se van acumulando. Entonces es como un sedimento que tú vas arrastrando allí. Y al final de cuentas el sedimento se transforma en una gran piedra que se mueve por acción de la inercia. Y entonces esa inercia a veces te lleva por el medio. ¿Yo qué haría? Una recomendación. ¿Yo qué haría? Yo haría lo que tú acabas de decir. Es mi papá, lo quiero mucho, quizá fue engañado y si no lo fue, hizo muy mal en ir a esa reunión con ese caballero que podrá tener mucho dinero, pero es un dinero mal habido y del que yo no tengo cuenta porque mi papá jamás yo le he solicitado que vaya a reuniones, ni mucho menos que me traiga maletas de Alejandro Betancourt. Tan simple como eso, es una declaración de 5 minutos. No tiene que pedir una entrevista a Patricia Llanió, lo graba un mensaje de Twitter. Pero nadie le va a creer, Neymar. Bueno, si nadie le va a creer, nadie le va a creer, pero es que no es creíble. O sea, es que a estas alturas ya los tipos perdieron lo mínimo que debe tener un servidor público, que es su credibilidad. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya va, si tú me dijiste a mí con el cocutazo que apenas eran $90,000, que apenas eran $90,000.
Todavía no nos explica qué fue lo que pasó con Superlandro y la muerte de su primo y las dos prostitutas y él envenenado con Burundanga. Después han salido el tema del financiamiento de los 3,5 millones al procurador, y que él dice que no son 3,5 millones, sino 2 millones. Después el tema de las acusaciones de la ayuda humanitaria, que dónde está, etcétera, etcétera. Entonces se van acumulando las cosas, y como se van acumulando y no explicas, porque todo lo esconde debajo de la alfombra, y quien lo dice, y quien lo publica, y quien lo difunde, es un traidor, y él es el G2 y tal cosa. Entonces ahora, cuando tienes que dar unas explicaciones, no te van a creer, porque no tienes credibilidad, porque nadie te cree que tú hayas combatido la corrupción. Y eso es lo que le pasa al señor Juan Guaidó, que lamentablemente se ha quedado plenamente claro en la psique nacional que eso que llaman oposición es tan igual o corrupta como el chavismo, y que no han sido más corruptos ni se han robado más dinero porque no han tenido oportunidad, pero que si la tienen lo van a hacer. Es lamentable. Nosotros nos despedimos dándole las gracias a nuestros amigos y este programa es tuyo, porque te estás despidiendo. ¿Serás abusador? Bueno, pero ya toca. Porque si no, la ñapa va a ser más larga que el fin de Poli. Bien, nos vamos a nombre de quién, nos vamos. Yo te dije a ti, ya lo habíamos comentado. No te podías esperar a tomártelo aquí, te lo tenías que haber tomado antes. Mira, esto dice exclusivamente madurado en barriles de Jerez español. Y es que esto es una línea que sacó Macallan, que es una famosa marca, bueno, una famosa destilería de single malt escocés, que es una línea de varias presentaciones. Entiendo, hay Amber, Siena. Bueno, la gente de Vinostrum creo que me va a terminar surtiendo esto como la caja de Prismacolor, tiene un poco de variante. Me van a terminar pero esto es espectacular. Este es el Amber y es realmente extraordinario. Macallan Vinostrum, los amigos de Vinostrum en Instagram. Vinostrum, este es Sangre de Toro, que es un extraordinario vino catalán ideal para compartir embutidos y quesos madurados. Es una maravilla. Bien. En el comentario destacado y en la descripción de este video se encuentra el enlace para la primera parte de esta conversación. Gracias por seguirnos apoyando a través de Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Y por supuesto también le decimos que la suscripción al canal de Neomar y a mi canal, el me gusta a cada video, también son una forma de apoyarnos. Gracias por habernos acompañado y será hasta la semana que viene.